nuestra existencia, que al callar la mente, la loca de la casa, conecto con el gozo, conecto con lo que soy cada uno. Pues bien, hermanos, ahí tenemos otra reflexión en este Adviento que nos ha tocado vivir y que queremos que sea efectivo para nuestra existencia de hoy en la realización de nuestro compromiso en este mundo que está muy movido, pero que la base de los que pensamos algo más profundo no se mueve. La voz está tranquila. Por eso las grandes movidas no hay que temerles, son normales ante los humanos. Lo que hay que temerles es que no tengamos la fuerza y seamos indiferentes ante lo que está pasando. Pues bien, ahí seguimos, te sigo con una música y iremos ahora al día 2 de diciembre, que será miércoles, y veremos lo que nos dice Mateo. Te dejo una música y seguimos. Hola hermanos, aquí estamos otra vez. Pueden seguir la ruta del Adviento de este año pues nuevo, todos los años debe ser nuevo, del grupo C, miércoles de la primera semana de Adviento, y es Mateo, es 2 del 12 del 2015, es Mateo en su capítulo 15, del 29 al 37, que ahora leeremos, y que antes nos hacemos esta pregunta: ¿cómo crecer en compasión, muy importante, hacia mí y hacia los demás? Veamos el texto. El texto es un poco largo, pero es interesante. En aquel tiempo, Jesús se marchó de allí y, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Acudió a él mucha gente que llevaba tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los echaban a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos. Y dieron gloria a Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar tanta gente? Jesús le preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7 y unos pocos peces. Y mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, los peces, dijo la acción de gracias,
lo partió y lo fue dando a los discípulos. Y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 cestas llenas. Pues vamos a meternos en el meollo de esta exposición. Tanto el sumario, que alude a la actividad traumatúrgica y sanadora de Jesús, como el relato llamado de la multiplicación de los panes que hemos leído, pone de relieve uno de los rasgos característicos de la personalidad y el mensaje de Jesús. ¿Cuál es? La compasión. Hasta tal punto resultó llamativa esta actitud que los evangelios reservan un verbo que únicamente aplican a él y a los personajes de alguna de sus parábolas. Es el griego siguiente. Placeginozomas, que significa literalmente conmoverse en las entrañas ante el sufrimiento de los demás. La compasión, junto con la gratuidad, constituirá la columna vertebral de la propuesta de Jesús. Ahí está. De la familia de la empatía, de la compasión latina, equivale a la compasión la capacidad de ponerse en el lugar del otro para sentir y ver las cosas como él mismo las siente y las ve. Esto conlleva una acción eficaz de ayuda. La compasión se basa en la comprensión que todos constituimos una unidad, es decir, en la certeza de la no separación. Desde esa certeza, la compasión consiste en poner amor donde hay dolor, sea hacia los demás o hacia uno mismo, porque como nos recordaron los psicólogos que han introducido el mindfulness en la práctica psicoterapia, no nos amamos para estar bien, nos amamos porque estamos mal. Por eso la compasión va de la mano de la sabiduría. Al ver qué somos cada uno, no podemos no tratar al otro como nos trataríamos a nosotros mismos. El amor no tiene que ver, en primer lugar, con la emoción, sino con la comprensión. Es la certeza de no separación, pero para vivirla, la compasión requiere dos condiciones psicológicas. Una,
la sensibilidad, limpia, capaz de vibrar, y un afecto liberado por un amor desbloqueado, no apegado a nada. Esto mirando la psicología, pero miremos más sobre este tema. Este Evangelio tiene claramente como dos partes. La primera, curaciones de enfermos. Una memorable, la curación de los panes. Comida a base de pan y de pescado, en la que se sació el hambre de una enorme multitud de gente necesitada. Los comentarios del Evangelio de Mateo suelen estudiar por separado estas dos partes, como si nada tuvieran que ver la una con la otra. Pero es decisivo caer en la cuenta de que no son dos relatos yuxtapuestos, sino que forman un todo y una unidad que condensa y resume la actividad de Jesús, sus preocupaciones por los demás en sus grandes mensajes. En la primera parte, el problema es la salud de las personas. En la segunda, el problema es la alimentación de la gente. Las dos fuentes de sufrimiento son las enfermedades y el hambre. Y estos son los dos temas de los que más hablan los evangelios. Queramos o no, ahí están. Y también las dos actividades a las que más tiempo y energías concedió Jesús. Él vio que todos dos problemas son para la gran mayoría de los mortales más importantes que los problemas que centran la atención y el interés de los hombres de la religión. La salud y la comida es lo más elemental, lo más básico para todos los humanos. En esas dos cosas todos coincidimos, sea cual sea nuestra raza, nuestra patria, nuestra cultura, nuestra relación. Estas dos carencias y estas dos apetencias nos deben de unir a todos. La religión de Jesús es la religión de lo esencial, de lo que no puede sino unirnos y humanizarnos, hacer que nuestra vida sea más llevadera y más feliz, como quería el Padre Dios y quiere. Por eso este Evangelio es una gran denuncia contra la teología y el catecismo que nos enseñan cosas que no interesan, que no entendemos, que nos dividen y nos enfrentan. Por eso, en lo que nos une y nos hace felices es donde encontramos a Jesús, y en Jesús encontramos a Dios. No hay otro camino, hermano. Por eso es la pregunta al principio, en este Adviento.
para entender la Navidad. Cómo crecer en compasión hacia mí y hacia los demás, sin olvidarme de mí. Todos juntos hagamos lo que nos une y no lo que nos separa. Y entonces esa misión sanadora que ve Jesús a lo largo de su vida, toda su vida, es quitar el sufrimiento de todas aquellas personas que la religión tenía postergada, tenía abandonada. No eran personas para ella. Pues Jesús le da la vuelta y le dice: no, lo primero es eso, la comprensión. Lo que el Papa nos ha hecho durante todo este año anterior, el que pensemos sobre la misericordia. La misericordia, que en definitiva es nuestra vida hacia los demás. Y esa vida la tiene que participar todos, no unos cuantos, como están participando en esta existencia. Vamos a luchar tú y yo porque seamos compasivos y seguidamente, cuando estamos con las víctimas, cuando las hemos acogido, cuando le hemos preguntado qué les duele, entonces lucharemos juntos por la justicia, la igualdad y que este mundo sea mejor. Pero las víctimas, los últimos que están ahí, los que están padeciendo, tienen que tener el calor, el cariño de cada uno de nosotros. Pues bien, ahí está, hermanos. Si quito todas las... quiero decir, la pregunta que hemos tenido. Si yo no estoy y no busco el gozo de los demás, buscando yo también mi realización, no seré feliz. Pues bien, ahí os dejo y ahora nos veremos en el jueves de la primera de Adviento, el día 3 del 12 del 2015. Hasta ahora, os dejo una música. Hola hermanos, vamos a meditar, vamos a seguir meditando a Mateo, el 7, 21, 24, 27, de la semana primero de Adviento del grupo C, el 3 del 12 del 2015. Y la pregunta hoy es, en este momento,
Si quito todas las ideas y creencias, ¿dónde se apoya mi seguridad? Muy importante. El texto, como hemos dicho, es de Mateo 7, 21, 24 y 27. Y dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron sobre la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se hundió totalmente. Pues bien, vamos a adentrarnos en una pequeña o larga reflexión. No importa, lo interesante es que nos diga algo. Jesús, primero, era un maestro de las parábolas, pero de unas parábolas de modo sencillo y accesible. Y tales relatos confortan al oyente, al lector, consigo mismo y con el modo como está viviendo, en este caso. La parábola le pregunta por los cimientos en que está apoyado su existencia, y que son los que marcan el contraste entre la apariencia y la solidez, pueden entender la dimensión de las parábolas. Antes de la parábola, la primera expresión subraya una cuestión incómoda para la religión, que quizás por ello han quedado habitualmente relegadas. Señor Jesús, según él, como se pondrá también de relieve en la llamada parábola del buen samaritano, hay un camino para encontrarse con Dios que no pasa por el templo. Dicho brevemente, Jesús, en la línea de la mejor tradición judía profética, sitúa la ética a la religión. Dice él: la mejor religión es la que hace mejores personas, afirmó en una ocasión al delatar la calma, la caída. Podría decirse de otro modo: la religión es saludable cuando se vive al servicio de la persona y también al servicio de la espiritualidad. Entendiendo por espiritualidad aquella dimensión básica y fundamental del ser humano que posibilita la plenitud de la vida. Por el contrario, cuando se absolutiza, olvidando que es solo un instrumento, siempre relativo, se hace dogmática, indigesta y peligrosa,
llegando incluso a pervertirse, no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Proclamando por Jesús, lo mismo vale para la religión. En el mejor de los casos, la religión es solo un mapa que nos ayuda a descubrir y fortalecer la roca sobre construir nuestra casa, pero la roca es solo una. Es el núcleo último de todo lo que es aquello que constituye nuestra identidad única sobre la que podemos siempre descansar. Por eso, el diálogo interreligioso únicamente será posible cuando cada religión se vea a sí misma, no como la única religión verdadera, sino como un mapa más que pueda servir de orientación en nuestro camino de vivir lo que somos en profundidad. Pero ello requiere haber descubierto que nuestra seguridad no está en la religión, en ninguna fórmula o creencia mental, sino directamente e inmediatamente en lo que es conciencia amorosa, fuente de toda seguridad y confianza en que todo momento nos sostiene y nos constituye. Veamos más, aparte de la psicología, las palabras son el final de Jesús, por tanto la última recomendación que Jesús hace para cerrar el Sermón del Monte, que es el contenido de los capítulos 5 y 7 del Evangelio de Mateo. Hay que constatar que Jesús era un judío y sus oyentes también lo eran. La religión de Israel tenía sus orígenes en lo que de Moisés, desde el monte Sinaí, dictó al pueblo para que oyera. Pero la religión de Jesús tiene su origen en el mismo Jesús. Desde el monte de las bienaventuranzas que hemos leído, les dijo a sus discípulos y seguidores, primero, aquí se afirma que su religión no se cumple mediante la invocación al Señor, 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 ni por tanto mediante la devoción. No basta reconocer a Jesús como Señor, Señor. Es bueno rezar, pero es un engaño peligroso constatar, contestar al alma con los rezos, las piedades y las devociones. No solo eso. Lo importante es hacer lo que Jesús dijo y hizo. Aquí, en esta situación, nos vemos confrontados a una decisión de consecuencias
decisivas. Edificar sobre roca es construir sobre la consistencia que da seguridad. Edificar sobre arena es construir sobre la inconsistencia, todo lo contrario, del deseo de poseer y acumular, que lleva derecho, y lo sabemos, a la codicia, al dinero, a acaparar. En el edificio entero se nos ha hundido porque los más fuertes y poderosos se han devorado a los débiles e indefensos. Por eso, todo el Sermón del Monte es la denuncia dura de los peligros que dañan entrañadamente el deseo que lleva a la codicia, como hemos dicho antes. Construyamos sobre roca. En este momento es buscar y organizar un sistema económico controlado y no dejado a la ingenuidad de la mano invencible, Anamai, a la mano invencible del mercado, centrada en una armonía natural que no existe. Lo que mañana es el deseo y la codicia. De aquí surge una gran pregunta. ¿Cómo estamos construyendo? ¿Sobre roca o sobre arena? Tenemos que dar importancia a las palabras ser cristiano. Ser cristiano es practicar las palabras de Jesús, hacer realidad su evangelio. Pero esto, como he dicho antes, no basta confesar a Jesús, Señor, Señor, si no hacemos la voluntad de Dios. De aquí que tenemos que repasar los cimientos de la Iglesia. Una crisis sociológica y cultural muy concretas, revisar nuestros cimientos. Nada de costumbres, nada de modas, nada de tradiciones, sino tener el espíritu evangélico. Nada de códigos, rúbricas, normas, consignas, solo debemos de aprender a afrontar nuestra responsabilidad y nuestro riesgo de nuestra libertad cristiana. Por eso, hermanos, es la hora de la gracia y de la conversión que lo hablábamos el otro día. Es la hora de la verificación fundamental. Nada del mínimo indispensable, sino de reanimar nuestra fe desde el espíritu del Evangelio. En una palabra, poner hoy en práctica el Evangelio, nos preguntaríamos, ¿qué es? Pues creo yo que es el momento de activar
unos y otros y reprobar la corrupción política, y otros dirán, lamentándose de ello, y otros disfrutarán y dirán que mientras que se pueda van a hacerlo. Yo digo mi pensamiento: reaccionar de la manera más sana y sensata. ¿En qué dirección frente a un pragmatismo que lo reduce todo a cálculos interesados? Ante esto, defender a la persona creada por Dios, que es nuestro templo sagrado, nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Frente al individualismo del que sálvese quien pueda, frente a ello, solidaridad y preocupación por las víctimas son las primeras. Y frente a la violencia de un enfrentamiento destructor, que haya un diálogo y reconciliación y un respeto humano y una tolerancia, acercando posturas de uno y posturas de otro. Y sobre todo, ante la apatía e insensibilidad social, ver la vida desde el sufrimiento de los excluidos del sistema bienestar que queremos vivir. Y frente a este tipo de organización social que busca eficacias y rendimientos sin atender a las necesidades del corazón humano, como es la ternura, la misericordia, la compasión, cada vez, gracias a Dios, personas que necesitan el afecto y ese cariño y esa compañía van practicando esa dimensión para no caer en la desesperación de nuestros hermanos. Pues por eso ya decía un gran hombre, que no me acuerdo ahora el nombre, decía: no solo el bienestar, no solo la riqueza, lo que estamos deseando cada uno, etcétera, sino tengamos antes algo más de compasión. Frente a la permisibilidad ingenua que predica libertad para sucumbir luego a las nuevas esclavitudes, como es el dinero, el sexo, la moda, lucidez, tenemos que afirmar: solo quien vive desde la libertad interior es capaz de amar con generosidad y disfrutar de la vida con corazón liberado. Por último, hermanos, frente al desencanto y la crisis de esperanza, de fe en un Dios amigo del hombre, iluminado por ese Dios, al ser humano se va convirtiendo en una pregunta sin respuesta. Un proyecto imposible, un caminar hacia ninguna parte. Creo que estamos necesitados de una mirada más positiva y confiada. Hace bien creer en el Dios de la esperanza,
construir nuestra vida sobre la roca, repito, del Evangelio. Jesús, en su Evangelio, a la luz de la resurrección, nació un género literario nuevo y desconocido, los Evangelios. Escuchamos a los primeros cristianos en espíritu y vida. Es el Cristo que nos habla, comunicándonos su espíritu. Nos habló el Vaticano II. Y tenemos que leer el Evangelio de Jesús, su palabra, desde el fondo de nuestro corazón, no solo desde la mente, del pensamiento. Lo dice él. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, ha edificado su vida en la roca. Pero surge también esta pregunta: ¿qué es escuchar la palabra de Dios? San Jerónimo lo decía: desconocer las Escrituras es desconocer a Jesús. Y surge otra pregunta, varias preguntas. ¿Qué puede hacer un cristiano que no tiene preparación alguna y sin embargo desea leer la Biblia? ¿Cómo aprender a escuchar a Dios en las Escrituras? Yo me atrevo a orientar una práctica. ¿Qué puedes hacer todos los días? Yo así lo hago. 15 minutos. Leer y saborear la Biblia con calma y tranquilamente, fuera de ruidos, un rato de silencio antes de leer. Tomar conciencia de lo que vamos a hacer. Y tener en cuenta que no voy a leer un libro cualquiera. Voy a escuchar a Dios, que me quiere decir algo interesante. Y orientar nuestra lectura con reflexiones propias. Y si necesitamos comentarios de otros más expertos en la Sagrada Escritura, pues tenemos ahí 3 elementos que para mí son esenciales en nuestra existencia. Pisan tierra. Castillo, con su libro, comentario de todos los días del Evangelio, de la liturgia de la Iglesia. Enrique Martínez Lozano, que también explica este ciclo C. Y Pagola, José Antonio Pagola, nos orienta con su libro, con sus libros, con su comentario de todos los domingos de la palabra de Dios. Esta realidad, este espacio de 15 minutos, debe ser un espacio sin prisas. Las frases que veamos oscuras, difíciles, pasarlas por alto. Después contactar con alguien que nos lo pueda aclarar. Hacer un plan, empezar por los Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego hacer y ver los Hechos de los Apóstoles. Después la carta de San Juan, las cartas de San Pablo. Las lecturas de todos los días de la liturgia. Y después de las lecturas siempre preguntarnos estas preguntas. ¿Qué me enseña Dios? ¿Qué aspectos de la vida
me ilumina. ¿A qué me invita Dios? ¿A qué me compromete? ¿Qué confianza despierta en mí Dios? ¿Qué esperanza me ofrece? Por eso, la experiencia de la venida gloriosa, de testimoniarla con el amor a todos, sin discriminación. El amor siempre será una señal por la que nos tiene que identificar como discípulos suyos hasta que Él vuelva. Nos decía en los evangelios anteriores: las potencias celestes, el sol, la luna, las estrellas del lenguaje apocalíptico siguen sirviendo y siendo un símbolo de poderes divinizador. Absolutamente provoca angustia y miedo y ansiedad, sufrimiento para hacer el bien. Por eso Él repetirá 40 veces: el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿Cómo? Poniendo solución a la vida por medio de la liberación de lo demoníaco, del mal. Son las órdenes de Jesús, las tres que hemos oído: curar enfermos de mente y de cuerpo, resucitar muertos, la cultura de la vida y no de la muerte, y limpiar leprosos, limpiar la corrupción, arrojar los demonios, a los posesos del maligno y sobre todo aquellos que están fastidiando la existencia humana, el poder establecido. Pues bien, hermanos, ahí tenemos un paquete un poco largo, esta intervención, pero eficaz en cuanto a lo que nos puede estar diciendo Jesús en este momento de nuestra existencia. Ahora después seguiremos viendo la situación concreta que quiere el Señor para cada uno de nosotros. Os dejo con la música y enseguida vuelvo. Io voglio. Hola hermanos, estamos otra vez aquí, machacones, en el viernes de la primera semana de Adviento, el día 4 del 12 del 2015, del grupo C. Es Mateo, en el capítulo 9, 27-31, que ante él nos debemos de preguntar antes esta pregunta: ¿realmente quiero ver y ayudar a ver? No solamente ver tú y yo, sino que otros puedan ver.
Veamos el texto. En aquel tiempo, al marcharse Jesús, le siguieron dos ciegos gritando: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús dijo: «¿Creéis que puedo hacerlo?». Contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos diciendo: